Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera semana del tiempo de la Cuaresma, también están los días de témporas, el miércoles de témporas, viernes de témporas y sábado de témporas. Esto, que es una tradición muy antigua de la Iglesia, pero que se ha perdido sobre todo con el Novus Ordo, pues la misa tridentina o la tradición de la Iglesia la conserva y en la liturgia se celebra. Hoy, viernes de témporas, pues con más razón, la Iglesia nos invita a recordar estos días de ayuno y abstinencia, aunque la ley se ha relajado tanto que solamente obliga hoy la abstinencia, no obliga el ayuno. Hablo de las normas, pues, que actualmente ya relajadas están. Pero antes de esta normativa, el ayuno se hacía en este día también. Aclaro algo, y es que no por el hecho de que no me obliguen, entonces no lo hago. No tiene que estar el policía encima mirando que si lo hace o no lo hace. Porque es la vida espiritual y yo tengo que mirar en mi libertad si lo hago, porque Dios me está mirando, porque Dios de alguna manera merece respeto, y el respeto justamente está en cumplir las leyes de Dios y las leyes de la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo fundó. Entonces muchos, como no me obliga la iglesia a ayunar el día viernes, los viernes de Cuaresma, entonces no ayuno. Pues es verdad, no obliga, pero el hecho de que no obligue no quiere decir que no lo pueda hacer. Entre más penitencia, más ayuno, más mortificación hagamos, más va a ser bendecida nuestra iglesia, más va a ser bendecido mi vida, mi familia, mi comunidad. Voy a ser bendecido. Porque Dios justamente actúa donde hay un corazón humilde, que se humilla ante Dios, que se abaca a Dios, que repara, que hace penitencia. Y Cristo, pues recordemos ese pasaje cuando dice, pues, que ustedes piensan que aquellos 18 que murieron por la torre de Siloé y esos otros que murieron, piensan que son más pecadores que ustedes. No. Y si ustedes no hacen ayuno y oración, van a perecer peor o igual. Pues es lo que hoy estamos viviendo. La situación de la iglesia hoy nos exige tener una vida de sacrificio, de ayuno, de mortificación. La situación de la iglesia hoy nos exige hacer más mortificación, hoy más que nunca. Y ahí está el martirio. El martirio está en el sacrificio. El martirio está en que yo me entrego a Dios, me sacrifico, muero a mis caprichos, muero a mí mismo. Los textos que se nos presentan en este día, en este viernes de témporas, pues nos llevan a mirar la importancia de nuestra conversión a Dios sin volver los ojos atrás, sin volver la mirada otra vez al pecado. Lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, que es una continuación del texto de ayer. Dice, el alma que peque esa morirá. El hijo no cargará con la maldad del padre, ni el padre con la del hijo. Y menciona la situación del justo y también la del injusto. Y la conclusión es la que va a ser de alguna manera premiada.
el Señor dice, yo no quiero la muerte del pecador, quiero es que se convierta, que se arrepienta y que viva. Eso es lo que quiero. Dios quiere eso para nosotros. Y dice, si el malvado se arrepiente, empieza una vida de justicia, empieza una vida según Dios, deja su mala vida, pues ese vivirá. Si ese se convierte y empieza por los caminos rectos, pues vivirá. Pero si el justo sabe lo que es recto, lo que es correcto, lo que Dios quiere, lo que Dios manda, si el justo que lo sabe y se aparta haciendo la abominación o que es abominable ante los ojos de Dios, dice, ese ciertamente que morirá y morirá en su propio pecado, en su maldad. Porque al fin y al cabo, lo que importa es al final. ¿Cómo se presenta ante Dios? No es que yo fui justo, pero después fui malo. Pues lo importante es el final, no la parte inicial o si fue justo o no. Lo importante es si murió en la justicia, haciendo las cosas que Dios mandó. Muchas parábolas el Señor lo dice. Dice, si ustedes supieran a qué horas viene el ladrón, estarían listos para no dejarlo entrar ni abrir siquiera un boquete. Pero como no saben, tienen que estar siempre vigilantes, siempre tienen que estar listos. Siempre hay que estar dispuestos, porque no sabemos si hoy nos vamos a morir o mañana. Tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. La justicia ante Dios, la conversión a Dios, sin volver los ojos otra vez atrás. Y el tema del texto del Evangelio de hoy de Juan, capítulo 5, de este paralítico que estaba ya hacía 38 años esperando algún día o en algún momento poder entrar en la piscina cuando se moviera el agua, que se habla que era el arcángel Rafael. Algunos interpretan justamente ese texto así, porque es el ángel de la salud, el arcángel Rafael, que venía y movía el agua como una bendición de sanación, y el primero que se adentraba allí en la piscina, pues quedaba curado. Pero como este era paralítico, pues no podía. Tenía una parálisis. Y recordemos ante todo la frase que es lo que tenemos que hoy llevarnos de este texto del Evangelio de Juan, capítulo 5. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Levántate. El paralítico, 38 años esperando, ahí, a ver si hay alguna oportunidad. Después me arrepiento, después cambio, después hago ayuno, después hago mortificación, después. Tal vez no hay un después, tal vez no. Y Jesús, que es el que se acerca a este paralítico, se acerca para curarlo, pero le ofrece, quiere ser curado. Y dice, sí, pero es que no tengo quien me meta aquí a la piscina. Es las excusas, ¿no? Sí, pero hay el pero. Y Jesús, dice el Evangelio de Juan, lo conocía, sabía quién era. Y por eso le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Lo curó Jesús, quedó sanado. El paralítico somos nosotros en el pecado. Es que el pecado es una parálisis espiritual. No nos deja mover, no nos deja actuar. Solamente basta con ver a una persona que está en el pecado y no puede comulgar por su pecado. Y empieza a renegar de Dios, empieza a renegar de la iglesia. Alguien me decía en alguna ocasión, me siento excluido de la iglesia porque no puedo comulgar. ¿Y por qué no puedes comulgar? Es que vivo con una mujer sin casarme. Y dice hoy el texto de Ezequiel, la primera lectura, ustedes dicen que es injusto mi proceder, pero no más bien no creerán que son sus obras las que son malas, las que hacen ver las cosas o el obrar de Dios como malo. Y así, cuando una persona está en su parálisis, en su pecado,
esclavizado por el diablo, porque cualquier pecado, cualquier vicio, es una esclavitud, es el diablo que oprime, que esclaviza y que tiene con sus garras ahí para que no se vaya, para que finalmente se lo arrastre para el infierno. Y pues el pecado es una parálisis, el vicio es una parálisis. El cuerpo y el alma están incapacitados para obrar el bien porque estamos manchados por el pecado. Y entonces tenemos que pedir la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia. Nosotros pues solos no podemos. Cristo nos está ofreciendo siempre el perdón, Él está siempre extendiendo su mano. Y pudiéramos mirar este texto como si el agua que está en la piscina es la fuente de la gracia de Dios, esperándonos que nosotros nos decidamos, que nosotros podamos justamente acercarnos a Él. Nosotros solos no podemos. Y casi que me atrevería a decir que Dios tampoco puede hacer nada si yo solo no hago nada. Es decir, yo necesito pedirle a Dios, tengo que acercarme a Dios. Tengo que clamarle misericordia para que me ayude a salir del vicio, del pecado, de la maldad, de la oscuridad, de la parálisis en la que estoy. Y cuando el Señor me ayuda, entonces Él también ve mi buena intención, Él ve mi corazón y Él me ayuda. Entonces Él me ayuda si yo pongo de mi parte, si yo quiero, si yo le pido a Él. Porque solos no vamos a salir del vicio, solos no vamos a salir del pecado, solos no vamos a salir de la maldad, solos no vamos a salir del problema. Necesitamos de Dios. Y la ayuda de Dios, obviamente, que viene si nosotros la pedimos, porque Dios no va a actuar en la libertad nuestra, no va a intervenir en su comodidad, de su pecado, está allí en el fango, en la maldad, ahí. Está feliz en su oscuridad y hasta que no reconozca que necesita salir de allí, que está mal, pues el Señor no va a poder actuar o no va a hacer nada. Él no nos va a obligar si nosotros no queremos. Lo que hoy el Señor nos está diciendo es que dejemos la camilla, que dejemos el pecado, que dejemos la parálisis, que dejemos la maldad, que caminemos con Él, que caminemos de la mano de Jesús. Cualquier pecado, cualquier vicio, cualquier situación que me aleje de Dios es una parálisis y es de alguna manera una fuerza del mal que me arrastra a, porque no estoy en gracia de Dios. Pues como he iniciado diciendo, es viernes de témporas dentro de la Cuaresma y esta semana, estos días de témporas, la iglesia nos invita al ayuno, a la abstinencia, y también la iglesia nos invita a ofrecerlo por la santificación de los sacerdotes. ¿Cuánto necesitamos hoy orar por los sacerdotes? ¿Cuánto necesitamos orar por las vocaciones sacerdotales? ¿Por qué la iglesia está cada día más alejada de Dios y en picada? Porque o los sacerdotes no oramos, o los fieles no oran por los sacerdotes. ¿Dónde están las almas que ofrecen un ayuno por los sacerdotes? ¿Dónde están las almas que ofrecen un sacrificio, una mortificación por la santificación de los sacerdotes? Le clamamos a Dios sacerdotes y a veces solamente cuando se expone el Santísimo, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes. Sí, hay que clamarlo, pero no solamente un día en la semana, todos los días, en el rosario, todos los días, y el Señor nos escuchará. Él lo ha dicho, rogad pues al dueño de la mies, rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y Él, que es el dueño, pues nos los va a dar, pero si nosotros le clamamos, si oramos, si hacemos sacrificios, ayuno por la conversión de los que están desviados. Pues hoy es un día, insisto, aunque la iglesia no nos invita al ayuno, si debiéramos hacer ayuno, aunque la iglesia no nos invita, no nos obliga, nosotros debemos también poner de nuestra parte,
En otras épocas la iglesia, y por eso de ahí que la Virgen María también pide que hagamos ayuno los miércoles, los viernes, porque son días en los que la iglesia ha tenido una tradición antigua de orar. Y mirar el miércoles es porque justamente desde ese día, el miércoles antes de la cena de Pascua, Judas ya había vendido a su Señor. Judas ya había vendido al Maestro. Y por eso cuando ya es jueves, Jesús le dice, pues si ya me vendió, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y por eso tenemos que ayunar para reparar por ese pecado, por muchos que hoy venden también a Jesús. Sacerdotes, obispos consagrados que también venden a Jesús. Masones vendiendo a Jesús. Peores que Judas. Y el viernes, pues el día en que murió Jesús, obviamente, debemos hacer ayuno, oración, mortificación. Pues que el Señor mire siempre nuestra buena intención y con nuestra buena intención Él mismo nos diga como al paralítico, ¿quieres ser curado? Y Él nos va a decir, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Que nuestra vida entonces sea un continuo caminar de la mano de Jesús, dejando la parálisis, dejando la maldad, yendo siempre de la mano de Jesús y no volviendo otra vez al pecado, como lo dice el libro de Ezequiel, no volviendo a la maldad, sino siempre hacia adelante, obrando en justicia, obrando en rectitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, O Maria.